Hola queridos amigos, nuevamente bienvenidos a este programa de Me Gustaría Saber, el programa que para muchos de ustedes es el programa favorito. Y realmente lo entendemos y lo queremos así también aquí en este ministerio porque nos podemos compartir, conectar con ustedes, respondiendo sus preguntas, inquietudes. Y agradecemos mucho que nos ayuden a ser parte de su desarrollo espiritual. Queremos en esta ocasión, quiero presentar a los quienes están en el panel conmigo. A mi izquierda el pastor Esteban Bor. Bienvenido, pastor, a este programa. Pastor Salazar, es un placer estar con usted en mi programa favorito. Amén. Gracias, pastor, por estar aquí con nosotros. Y a mi derecha, el pastor Miranda. Pastor Daniel, bienvenido nuevamente a este programa que es Amén. una casa tuya también, un programa tuyo. Para mí es un gozo poder estar contigo y el pastor Bor en este programa, aprendiendo. Amén por eso. Gracias por tu compañía. Y queremos, como les decimos, recordarles que pueden enviar sus preguntas a tv@zoomtv.org. Allí pueden enviar sus preguntas, inquietudes y haremos todo lo posible por responderlos de la manera más breve posible en el tiempo que el Señor nos permita hacerlo. Igual no olviden de enviarnos de dónde ustedes nos envían sus preguntas. Nos gusta saber de dónde estamos llegando, en qué sitio usted vive, porque nos ayuda a conectarnos un poco más con ustedes también. Vamos entonces a comenzar en esta ocasión con una oración, así que voy a invitar al pastor Miranda a que nos dirija en oración, Vamos a pastor. orar, claro que sí. Amado Padre Celestial, por favor, dirígenos en este Amén. estudio. Que al abrir tus santas escrituras lo hagamos con reverencia y con la profunda necesidad de tu Santo Espíritu. En el Amén. nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos entonces a tener la primera pregunta en esta ocasión. Nos envía nuestro amigo Eusebio y dice la siguiente pregunta. Dice, según Pablo, la cita bíblica donde dice, cuando llegue, la tengan recogida, la hermana Elena White, en Mayordomía Cristiana, atestigua que los diezmos se deben recolectar en domingo. Pregunta esto. Espero su respuesta según esta cita, la ofrenda que era para la iglesia de Jerusalén. Y luego menciona aquí, la siguiente parte de la pregunta, es cuando la ofrenda es para los santos, dice allí, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros tenga o ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces él pregunta si la hermana Juárez está afirmando que se deben recoger los diezmos en los domingos. Espero su respuesta. Muy bien. ¿Quién quisiera compartir, pastor, tal vez? A mí me parece que el pastor Miranda tiene la respuesta a esa pregunta porque estuvimos hablando anteriormente Ujú. con Kelly Ujú. y Kelly estuvo hablando sobre esta pregunta. ¿Podrías compartir? Claro, claro que sí. Bueno, Primera de Corintios, capítulo 16, versículos del 1 y 2, está hablando de una práctica que se tenía en las iglesias, algunas de ellas como las de Galacia, que la recolección para los pobres, las ofrendas, se recolectaban el día domingo, que de hecho algunos han utilizado este texto para decir que la iglesia cristiana primitiva guardaba el domingo, lo cual es fuera del contexto, era la recolección. Pero en realidad ese texto no nos dice a nosotros, no hay un mandamiento, solamente es un relato histórico, narrativo, que nos menciona lo que era la práctica. Ahora, la sierva del Señor comenta sobre eso y ella saca un principio, pero no le aplica eso al domingo, se lo aplica al sábado. Así que en realidad cuando él dice que Elena de White, en Mayordomía Cristiana, atestigua que los diezmos se deben recolectar en el domingo, en realidad ya no dice eso, porque yo tengo aquí la cita donde ella comenta ¿Sería bueno al leerla, tal respecto, vez? y vamos a leerla. Dice, las instrucciones, esto es Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 85, las instrucciones dadas por el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo concernientes a los donativos, esto eran donativos,
presentan un principio que se aplica también al diezmo. Y aquí ella cita 1 Corintios 6, 16, 2, ya lo leímos. Y dice aquí, aquí se incluye a los padres y a los hijos. Esto se dirige no solo a los ricos, sino también a los pobres. Los donativos hay que darlos en consideración a la benevolencia de Dios manifestada hacia nosotros. ¿Y qué tiempo más apropiado podría elegirse para apartar el diezmo y presentar nuestras ofrendas a Dios? En el día de reposo pensamos en su bondad. Hemos contemplado su obra en la creación como una evidencia de su poder en la redención. Nuestros corazones están llenos de agradecimiento por su gran amor. Y ahora, antes de que vuelva a comenzar el tráfago de la semana, le devolvemos lo que es suyo y con ello una ofrenda para manifestarle nuestra gratitud. Esto es un sermón, perdón. En esta forma, nuestra práctica constituirá un sermón semanal que declara que Dios es el dueño de todos nuestros bienes y que Él nos ha hecho mayordomos suyos para que los empleemos para su gloria. Ujú. Entonces, el principio que ella saca ahí es la benevolencia, pero luego lo aplica a nuestros tiempos y dice que mejor que nosotros lo hagamos en el día sábado. De hecho, hay una relación muy íntima entre los diezmos y el sábado, porque nosotros diezmamos a Dios porque reconocemos que Él es el dueño de todo y Él es el creador. El sábado también es un recordativo de que Dios es nuestro creador. Así como Dios aparta un día de 7 para que le guardemos y lo dediquemos a Él, Dios aparta el 10% para que se lo dediquemos a Él. Y hay muchos otros paralelos que hay entre el diezmo y el sábado. Entonces, claramente aquí en el texto no encontramos un mandamiento. Ahora, ¿por qué lo hacían ellos el domingo y no el sábado? No nos dice el texto todas las razones. Habrían algunas razones prácticas por las cuales lo hacían, pero no era en el tiempo del culto Sí. del Sí. sábado. Vamos a leer con cuidado el pasaje. Sí, eso iba a preguntar, pastor. ¿Quiere que le lea el pasaje allí en 1 Corintios? Deja que yo lo lea porque Ok. quiero enfatizar ciertas frases. Sí, pastor. Esto no está hablando de llevar ofrenda a la iglesia el domingo. Correcto. Está hablando de algo que la gente tiene que hacer en su casa. Correcto. Para que cuando Pablo venga, vaya de casa en casa para recoger la ofrenda. Ujú. En ese tiempo no se reunían en iglesias porque no había templos en esos tiempos. Se reunían en casas. Así que Pablo está diciendo, ustedes aparte cada algo, y yo creo que la razón del primer día de la semana es que ellos trabajaban el viernes hasta casi la puesta del sol. El sábado no podían sentarse para calcular cuánto iban a apartar. El siguiente día era el único día que ellos podían ya hacer los cálculos de acuerdo a lo que habían ganado la semana anterior. Claro. Pero aquí dice claramente, en cuanto a la ofrenda para los santos, esto no es una ofrenda para la iglesia local. Es una circunstancia especial, Sí. como ordenó la iglesia de Galacia. Las iglesias de Jerusalén estaban sufriendo necesidad. Ujú. Hacer vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Y algunas versiones en inglés traducen ponga aparte en casa algo. Ujú. Para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. O sea, claramente ellos iban a apartar el dinero en casa. Cuando viniera Pablo, Ujú. Pablo iba a recoger el dinero Por supuesto. en la casa, no en la iglesia, para llevarle a los santos en Jerusalén. Este pasaje lo que está enseñando es ser sistemático Ujú. en la forma como maneja la mayordomía. Ujú. Ese es el principio. Nos dice cuándo, cada primer día de la semana, quién, cada uno, qué debe hacer, poner aparte, cuánto, según haya sido prosperado. Es decir, el texto es sobre mayordomía fiel. El texto no tiene nada que ver con ir a la iglesia y llevar ofrendas a la iglesia el domingo. Absolutamente. El aspecto era poder tener algo ya apartado mientras Pablo llegaba, para que no llegue él a hacer colectas o a hacer un tipo de un programa de recolección de ofrendas. Simplemente él quería que la gente tenga desde ya disciplina en devolver al Señor, en apartar, para que
pueda él llegar y simplemente recoger lo que se había ya apartado a lo largo de la experiencia, ¿no? Para que no pasara lo que pasa hoy en día en muchas iglesias adventistas, donde los diáconos se paran, traen los platos de la ofrenda, y piensan, llegó el tiempo de la ofrenda. Sí, ¿y ahora qué es? Y ¿Cuánto hay? entonces sacan 2 billetes de $1 para Claro. ponerlos en el platillo. No, yo voy a la iglesia con mi sobre Ujú. una vez al mes, según cuando me pagan. Y ya yo en mi casa, yo ya he puesto cuánto para diezmo, cuánto para ofrenda, cuánto para el presupuesto anual. Y entonces cuando viene el platillo, no es, ay, ¿cuánto voy a dar? Y estoy buscando un par de billetes de $1 para dar. Claro. Lo que el texto está diciendo es, háganlo regularmente Ujú. para que cuando yo llegue ustedes tengan el dinero en mano y yo no tenga que estar rogándole a ustedes que saquen la billetera con el dinero. Es decir, benevolencia sistemática es lo que está enseñando el pasaje. Interesante también que menciona que el primer día, es decir, al inicio de la semana debería haber ya en la mente el primer paso es apartar para el Señor, Amén. no poner al final. Amén. Y es Correcto, importante en correcto. ese punto, ¿no? Sistemático. Claro. Es decir, háganlo cierto día, Sí, regularmente, Primero el Señor. habitualmente. primero el Señor. Primero Muy bien, continuamos la siguiente pregunta entonces. Vamos a la pregunta que nos sigue. Nuestra querida amiga Marta nos envía desde Texas y dice, ¿puede una mujer ser ungida como anciana y auspiciar los ritos de la Santa Cena con el pastor? ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Y también es correcto usar a la anciana los pantalones cuando se hacen estos ritos. Me da la impresión de que esta persona está en una iglesia donde pasó eso. Es muy probable. O si no, tal vez vio un video de eso, ¿no? Puede ser. Posiblemente, sí. Ujú. Bueno, yo creo que el pastor Bor es la autoridad en este tema. Sí, pastor, creo que usted Bueno, puede. la Biblia es la autoridad. Amén, por eso. Amén. La Biblia es muy clara. Sí. La Biblia dice, en solo un pasaje que voy a leer, 1 Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, o la palabra obispo, episcopos, en griego, significa alguien que supervisa, Ujú, ¿ok? Un supervisor, que sería equivalente a un pastor. por supuesto. Nosotros no le decimos obispos a nuestros pastores porque tiene una connotación católica. Claro. Les llamamos pastores. Así que dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y luego vienen una serie de características adicionales. ¿Qué significa marido de una mujer? Que es hombre, que es varón. Claro, un hombre que tenga esposa. Y más adelante dice que tenga los hijos de su casa en sujeción. Mm. Es decir, eso indica de que el padre de la casa es la cabeza de la casa, Hogar. es el líder de la casa, ¿verdad? En ninguna parte de la Biblia se menciona la ordenación de una anciana. Ahora, es interesante ver la trayectoria histórica en la iglesia adventista del proceso que se siguió para ordenar ancianas. La primera petición fue en 1975, en el concilio primaveral de la Conferencia General. Y ahí se hizo un pedido de que se permitiera en Norteamérica ordenar ancianas, y la idea era que hay iglesias muy lejos que se componen casi completamente de mujeres y no se consigue un hombre para los ritos, y por lo tanto permitir que se ordenaran esas mujeres para servir como ancianas. Pero se aprobó solo para Norteamérica con condiciones muy específicas que no se siguen hoy en día. Luego en 1984, un año antes de la sesión de la Conferencia General, se llevó la petición para ordenar ancianas a nivel mundial. Y allí se votó en el concilio otoñal de 1984 que se podían ordenar a mujeres como ancianas, cumpliendo todos los requisitos, que no tengo tiempo de presentar todos los requisitos, pero son bien estrictos. Ujú. Se aprobó allí
Y lo más lógico hubiera sido que en la Conferencia General de 1985 se llevara eso al Congreso Mundial Claro. para aprobarlo. Pero la ordenación de ancianas nunca ha sido llevada a una sesión de la Conferencia General para que los delegados de todo el mundo Voten. aprueben la ordenación de ancianas. Solamente el Concilio Otoñal lo aprobó. Pero el Concilio Otoñal es como la junta de la iglesia, Mm. ¿verdad? Ujú. Lo que decía la junta a veces tiene que llevarse a la iglesia en pleno. La iglesia en pleno tiene todo el poder para aprobar o revocar lo que decidió la junta de la iglesia. Ujú. Lo mismo sucede a nivel mundial. Lo que aprobó el Concilio Otoñal debía haber ido el siguiente año a la Voto sesión de la general. Conferencia General para que lo votara la iglesia mundial, pero nunca se hizo. Es decir, que la ordenación de ancianas se está siguiendo solamente por el voto de la Junta de la Iglesia, por así decirlo, y no de todos los delegados de la Iglesia Mundial. Y ahí ha surgido el problema que tenemos hoy en día. Eso debe llevarse a una sesión de la Conferencia General. Ahora, hay demasiada agua debajo del puente ya, porque ya hay tantas iglesias con ancianas y ya la gente cree que está bien, que creo que si se llevara un Congreso Mundial, se votaría a favor de la ordenación de ancianas. No creo que hubiera sucedido en 1985, pero hoy en día demasiada agua debajo del puente y se están ordenando ancianas a diestra y a siniestra. Pero la Biblia no aprueba la ordenación de ancianas, porque tiene que ser marido de una mujer, tiene que ser la cabeza del hogar que tiene bien controlados a sus hijos, entre muchas otras cosas. Amén. Quiero recomendar, Ujú. lamentablemente esto está solo en inglés, escribí en nuestro newsletter un artículo que se llama Reflexiones sobre San Antonio. Y ahí está toda la trayectoria de esta controversia en cuanto a la ordenación de la mujer como pastoras y como ancianas en la iglesia adventista. Y yo recomendaría que la gente vaya a nuestra página y allí van a encontrar ese ejemplar de nuestro noticiero, un artículo largo que escribí después de San Antonio sobre todo el proceso que se siguió, que es un proceso que no fue constitucional, fue un proceso que se siguió que no es el proceso normal. Así que la respuesta a la pregunta es que en realidad las ancianas no deben oficiar en la Santa Cena. Yo sé que esa no es una respuesta popular, pero es lo que la Biblia enseña y lo que el Espíritu de Profecía apoya. Sí, no solamente, digamos, no porque la mayoría de las personas, o quizás porque se ha aprobado en una sesión, no general, sino una sesión, como se menciona, de un concilio, hace que eso ya sea una decisión correcta. Bíblicamente no hay evidencia y no hay soporte para tal decisión o para tal posición en la iglesia, el tema de una anciana. Y dicho sea de Sí. paso, pastor, perdone que No. le interrumpa, Claro. para que algo entre al manual de la iglesia, tiene que haber sido votado por la iglesia mundial. Así que si eso está hoy en día en el manual de la iglesia de alguna división, no es legal, de acuerdo a los votos de la iglesia. Claro. Para estar en el manual de iglesia, la ordenación de ancianas tendría que ir a un congreso mundial, porque solo lo que se decide en un congreso mundial entra al manual de iglesia. Por supuesto. Y yo sé que tendría usted que compartir mucho más sobre el peligro de lo que viene detrás de todo esto, porque el problema no es quizás este aspecto que parece muy inofensivo, pero el tema es apartarnos de la base y el fundamento bíblico para tomar decisiones como este tipo de situaciones, de elegir a ancianas o elegir a pastoras, ¿no? O ordenarlas a la obra ministerial, porque no es simplemente la opinión del hombre, sino lo que debe decir la palabra de Dios o lo que debe afirmar o hacernos decidir en cuanto a uno al otro. Tristemente esto no es el caso y bueno, sabemos de que esto no pasó, no es bíblico, así que la respuesta de nuestra hermana es que no hay base bíblica para la elección de una dama al ancianato. Ahora, lo interesante es Ujú. un punto más. Sí, Cuando la hermana White habla de ministros
usa la palabra ordenación por imposición de manos. Pero la hermana White también aprobó la imposición de manos a diaconisas. Por eso se aprobó en el Congreso Mundial del año 2010. Se aprobó ordenar diaconisas. Yo no estoy en contra de eso. Pero ordenar una diaconisa no significa que ahora puede ser pastora. La ordenación fue para diaconisa, no para anciana o para pastora. En realidad, es una situación a donde se ha tomado un voto a nivel de la Junta, como mencionaba, que no aprobó la iglesia en pleno y con lo que estaría en desacuerdo muchos de los que están en la iglesia. Y se implementó en la iglesia y se ha practicado hasta el día de hoy sin ninguna base bíblica. Ahora, cuando la hermana White habla en cuanto a las diaconisas, nunca usa la palabra ordenación. No, exacto. Dice, se les debe apartar por la imposición de manos. También ella habla de ponerle las manos a los médicos misioneros, para que ellos sepan que fueron dedicados al Señor y deben ser misioneros como médicos. Nunca usa la palabra ordenación. Dice, por imposición de manos. Correcto. Jesús le imponía las manos a los niños y los dedicaba. No significa que lo estaba ordenando. Claro. Para ser pastores. Claro. Entonces la hermana White claramente estableció una distinción Por supuesto. entre ordenación de ministros y separación de otros por imposición de manos. Una dedicación, una consagración, no una ordenación. Claro, y esto no, y creo que eso tiene que ver con la próxima pregunta, que en el próximo programa hablaremos de eso, porque la siguiente pregunta dice si una mujer puede tener cargo de directora de mayordomía. Con esto no se está negando el liderazgo femenino. Correcto. Porque ese es el otro extremo. De pronto algunos no se ha enseñado acá, pero algunos lo han llevado hasta ese extremo de creer que las mujeres no pueden tener ningún tipo de liderazgo. De hecho, el pastorado puede tomarse como oficio, así lo entendemos hoy, la palabra pastor, obispo dice en la Biblia, pero también se puede tomar como un don. Y hay mujeres que tienen el don del pastoreo, pero simplemente no pueden ejercer el oficio, pero sí pueden hacer la obra de visitar a los enfermos, de predicar, de dar estudios bíblicos. Entonces, y es interesante que si en verdad nosotros creyéramos en la igualdad de la mujer y el hombre, como los que están a favor de las mujeres lo hacen, pues deberían darle los mismos derechos y la misma compensación a las mujeres que hoy trabajan en la obra de Dios tiempo completo, como las esposas de los pastores, como las mujeres que son obreras bíblicas, las que están abriendo obra, pero ellas en algunas ocasiones no se tratan igual que los mismos esposos. Cuando Ellen White dice, la esposa del esposo que está con él trabajando tiempo completo debe ser pagada de los diezmos, por ejemplo. Entonces, nosotros vemos en el espíritu de profecía desde esa perspectiva un apoyo muy fuerte al ministerio femenino en la obra de Dios de las mujeres, pero la diferencia es que Dios reservó el oficio de pastor y siendo más específicamente lo que tiene que ver con los ritos y la administración de la iglesia al hombre. El asunto es que el hombre y la mujer tienen igualdad como personas. Las mujeres son tan humanas como los hombres. Por supuesto. Como personas son iguales ante Dios. Pero igualdad como persona no significa igualdad de función. Dios le ha dado funciones al hombre y funciones a la mujer en el hogar y también en la iglesia. Porque el texto dice que si el hombre no maneja bien su casa, claro, ¿cómo va a administrar la iglesia? Eso demuestra claramente que hay una relación entre el hombre ser cabeza en el hogar y manejar bien su hogar y ser cabeza, claro, bajo la cabeza absoluta de Jesús, cabeza en la iglesia y mantener a la iglesia en orden también. La Biblia es clara en cuanto a este asunto. Lo que pasa es que muchas veces lo que nosotros queremos tratamos de imponérselo a la Biblia. Y ese es el problema, pastor. Yo creo que el apóstol Pablo, muchas personas tienen oposición a sus posturas porque lo mencionan como alguien tal vez machista o alguien que va a considerar a las mujeres como inferior.
Y no se dan cuenta que bajo la inspiración divina, Él estaba afirmando y ayudando a las personas a entender su rol y cuáles son las funciones en su rol. Ujú. Al hombre, características y roles específicos. A la mujer también. Y mientras se mantenga uno sujeto a la palabra de Dios y comprende que Dios nos dio un género y de acuerdo a nuestra fisiología podemos hacer funciones diferentes de las otras, vamos a trabajar en armonía cumpliendo el plan de Dios para nuestras vidas. El problema está que queremos quitar esa identidad y el enemigo ha atacado mucho a la identidad en cuanto a qué es ser un hombre y qué es ser una mujer para confundir a las personas. Y hoy en día tenemos estos problemas donde las personas, a veces tristemente hombres o mujeres, quieren no tener el cargo que Dios les ha llamado a tener, ya sea como madre, como esposa, o como esposo, como padre, y queremos tener el rol opuesto, contrario a la palabra de Dios, a lo que Dios desea que tengamos. Y parte del problema es este, ¿no? En el que estamos involucrados. Y de alguna forma creo que esta pregunta que mencionaste, Pastor Miranda, que hace referencia a la hermana, porque creo que es importante en el tiempo que tenemos simplemente mencionarla, que está físicamente contestando la pregunta que hacemos ahora, es sobre cómo se habla de mayordomas o mayordomos en la iglesia, ¿no? El rol de mayordomía en la iglesia. Pero no creo que está hablando de Del- mayordomía en términos de dinero, sino sino como mayordomo, tesorería. el que sostiene a la iglesia, ¿qué hace un mayordomo? Un mayordomo mantiene la propiedad de otro. Y está Mm, hablando sobre el pastor como el supervisor en la iglesia. No está mm. hablando específicamente de diezmos y ofrendas, Bueno, creo yo, en bueno, el vamos contexto. a... Claro, la pregunta dice, ¿puede tener una mujer cargo de directora de mayordomía? La posición, la siguiente. Exactamente. Eh, Los cargos, don- aquí el tema de cargos de mayordomía o el cargo en iglesia, no sé, tal vez hablaremos más del tema en el siguiente tema, pero los cargos, los roles, como tú mencionaste, los roles o las aptitudes que tenemos nosotros para dirigir, los dones que Dios nos ha dado son de Dios. Podemos tener mejor capacidad de administrar dinero. Eso no quiere decir que eso es para un hombre únicamente o para una mujer. Correcto. Creo que estamos entrando en unos temas donde no es donde Dios ha revelado, simplemente nos ha dejado claramente indicaciones de quién debe ser el anciano, pastor, quién debe ser diácono, diaconisa, y para qué el Señor nos da este llamado a ejercer, Sí, cumplir un propósito. el ejemplo bíblico más práctico para enseñar es que Sí. la cabeza de Cristo es el Padre. 1 Corintios 11:3. Ujú, Pero Jesús y el Padre son iguales como personas, claro, pero tienen diferente función. por supuesto. Y de la misma manera, el hombre y la mujer son iguales como seres humanos, pero tienen diferente función. Bueno, queridos amigos, les agradecemos. El tiempo se nos ha ido. Tristemente es así el problema nuestro, pero les agradecemos por su tiempo, por su participación y rogamos que el Señor los bendiga y los guarde en sus casas. Dios los guarde.